Serie que va a ser un poco más corta que Primera de Pedro, porque es más corto Segunda de Pedro. Pero hoy vamos a leer, como hicimos hace 2 domingos, terminamos con Primera de Pedro y leímos toda la carta. Hoy vamos a leer toda la carta de Segunda de Pedro. No sé si ha tenido la oportunidad o si lo ha hecho alguna vez de leer todo Segunda de Pedro, pero bueno, hoy tiene la oportunidad de leer juntos como iglesia toda esta carta de Segunda de Pedro. Vamos a ver después brevemente el autor, que en realidad ya lo vimos con Primera de Pedro, los destinatarios, la ocasión de la carta, la importancia que tuvo esta carta para estos hermanos y la importancia que tiene para la iglesia hoy. Es muy importante esta segunda carta de Pedro, así que los invito a ir, si ya la tienen a mano, a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Se presenta Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta carta, esta segunda de Pedro, que nos, sin duda, va a ser de mucha bendición para tu iglesia. Va a ser, como decíamos antes, una nueva oportunidad para que aquellos que están en oscuridad, que están en tinieblas, conozcan a Cristo. Señor, es el anhelo de tu iglesia, es el anhelo para que cada domingo, Padre, al estar juntos, podamos ser santificados por tu palabra. Confiamos plenamente en la obra de tu Espíritu Santo para ambas cosas, para santidad en tus hijos, para salvación en los perdidos. Padre, oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si uno tuviera que elegir algo para escribir al final de su vida, si usted supiera que con certeza cuál va a ser el momento en donde su vida va a apagarse y tuviera unos días para escribirle a los que más quiere, piénselo por un momento. ¿Qué le escribiría? ¿Qué le escribiría? Debería ser algo importante. Debería ser realmente importante. Bueno, de hecho, Pablo, sabiendo que iba a ser ejecutado, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, toda la carta de segunda de Timoteo es en función de eso, pero Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo estaba por morir y le dice eso: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo estaba por morir y le dice: considera esto, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo estaba por morir y le escribe esto: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y así como Pablo tenía certeza del final de su vida, Pedro acá también tiene certeza de que está por morir. De hecho, le dice ahí capítulo 1, versículo 13, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, ya está anunciando, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y escribe Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estas cosas. Y Dios ha preservado esta carta, esta segunda de Pedro, para dejarnos una advertencia de un hombre que está por morir
en el Señor. Es muy importante lo que Pedro les dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y fíjense, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tener memoria de estas cosas. Es importante lo que Pedro les está diciendo. Entonces escribe, no solamente toda la palabra de Dios es importante, pero Pedro les escribe para que tengan cuestiones vitales para su crecimiento y para la firmeza de la iglesia. Pedro está seriamente sentado y escribiendo estas cosas. Por eso, a modo de introducción, vamos a ver el saludo brevemente de Pedro. Pedro abre acá la segunda carta que le escribe a estos hermanos con un saludo general, deseando gracia y paz multiplicadas en el verdadero conocimiento de Dios a aquellos de fe semejante, los que tienen la misma fe que Pedro, o sea que son hermanos, aquellos que verdaderamente han creído. Ahí dice en nuestra Reina Valera, han alcanzado. La Biblia de las Américas es quizá un poco más cercana al sentido y dice a los que han recibido esta fe. La NBI dice a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. O sea que quienes recibieron esa fe y quienes leyeron esta carta por primera vez, si bien no son mencionados, porque no son mencionados inmediatamente como pasa con Primera de Pedro, luego en capítulo 3, versículo 1 se nos dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, es muy posible que estos hermanos sean los mismos hermanos de Primera de Pedro, estas personas que se los asocia con aquellos que Pedro estaba animando. Recuerdan, Primera de Pedro, los animaba, los exhortaba a vivir bajo la identidad de Cristo. Estos hermanos que estaban pasando por sufrimiento, por persecuciones que estaban iniciándose ahí en el Imperio Romano, unos meses después reciben esta segunda carta. Muy interesante. Esta segunda carta, una carta que tiene como fin recordarles las enseñanzas de los apóstoles. Enseñanzas recibidas en primer lugar por el Señor, en las cuales ellos deben afirmarse, en las cuales ellos deben crecer en estas verdades, en las cuales ellos deben corregir sus vidas en función de lo que Pedro está diciendo. Por eso, si quisiéramos marcar un tema para esta introducción de hoy, es precisamente la introducción. Es un panorama lo que vamos a hacer hoy de la carta para ver los aportes e implicaciones que tiene para nuestra vida esta carta de Segunda de Pedro. Estas son cosas que van a de alguna manera ser de directrices en todo lo que vamos a recorrer cada domingo cuando veamos Segunda de Pedro. Y un término clave para comprender Segunda de Pedro es el término conocimiento, que se menciona ahí en versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El conocimiento. Esto es fundamental. Para Pedro, este tema del conocimiento es importante porque, como vemos más adelante y lo vamos a ver, es el fundamento de la vitalidad cristiana. Es el fundamento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las verdades de Dios no es simplemente una forma de destacarme intelectualmente o de crearme en mi imaginario una especie de super cristiano que tiene todo el conocimiento de Dios. No está hablando de eso Pedro, nada de eso, sino que el conocimiento es un medio valioso para crecer en Cristo. El conocimiento de las verdades de Dios, por eso va a describir desde el versículo 3 al 11 cómo es ese crecimiento. La provisión de Dios, del poder divino para vivir una vida piadosa, se otorga justamente a través del conocimiento. Versículos 3 y 4. Nuestra progresión por esa
esa especie de escalera que hace Pedro de una vida piadosa, se otorga a través del conocimiento. La producción de frutos en nuestra vida es justamente algo que se cultiva también en la esfera del conocimiento de la verdad de Dios, y la seguridad de nuestra elección y la firmeza en eso está mediada también por el conocimiento. Versículos 10 y 11. Y versículo 12, fíjense, les dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Está hablando de conocimiento, ustedes las saben y están confirmados en la verdad presente. Pero esto es importante, el conocimiento es importante. Este conocimiento de las verdades de Dios confirma el Evangelio en los creyentes. Confirma el Evangelio. Así como el verdadero conocimiento es fundamental entonces para el creyente, así también a la inversa. A la inversa, ¿cómo es eso? A la inversa, este es el punto de partida de los falsos maestros. El desconocimiento. Y eso es lo que va a tratar en todo el capítulo 2. Los falsos maestros se basan justamente en la ignorancia de las personas. ¿Para qué? Para aprovecharse de eso. Eso es lo que Pedro habla en el capítulo 2. Manifiestan incluso su propio desconocimiento de las verdades de Dios por medio de las falsas enseñanzas y atraen a gente que le encanta escuchar estas cosas. Pedro denuncia esto. Pedro se encarga de describir en todo ese capítulo 2 cómo son estas personas, cuáles son sus errores, y lo hace claramente. Pedro muestra acá una preocupación pastoral hacia estos hermanos. Una preocupación pastoral. Quiere que el rebaño de Dios, capítulo 5 de Primera de Pedro, recuerdan: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Eso está haciendo Pedro acá. Eso hace Pedro acá, está cuidando de sus hermanos, está protegiendo al rebaño de Dios contra el daño potencial causado por estas personas que tergiversan la verdad de Dios. Eso es lo que hace Pedro. Las deficiencias en la doctrina, como vamos a ver más adelante en el caso de los eventos futuros, de la escatología, es una de las cosas que tiene consecuencias prácticas. Uno dice, bueno, son cuestiones técnicas. ¿Qué creemos acerca de si el Señor vuelve o no vuelve? Bueno, son cuestiones secundarias. No, mi hermano, porque Pedro marca acá que lo que uno cree acerca del futuro tiene consecuencias prácticas. Una creencia correcta, el verdadero conocimiento del que habla Pedro, es un fundamento esencial para la práctica adecuada de nuestra fe. Uno quiere vivir una fe correcta, quiere vivir agradando al Señor, uno tiene que tener un conocimiento claro de las verdades de Dios. Entonces la creencia correcta, el verdadero conocimiento, es un fundamento esencial para la práctica adecuada de mi fe. Y los cristianos deben vivir en función de eso. Deben vivir a la luz del regreso de Cristo. Deben considerar seriamente lo que creen. ¿Nunca se ha preguntado si lo que cree es realmente lo correcto? Si lo que cree es verdaderamente tiene fundamentos bíblicos. Tiene que considerar lo que cree seriamente. Eso es lo que Pedro está por morir. Pedro está por morir y les dice, esto es importante. Mis hermanos, no me voy a cansar, aunque lo sepan, no me voy a cansar de repetírselos, aunque lo sepan, para que estén confirmados en la verdad presente. Fundamentos bíblicos. No tener estas cosas es fundamentar la fe en base a creencias a medias. Falsas creencias. Cosas que he escuchado en algún lugar o que tal o cual pastor me ha dicho, que Germán mencionó. No, ni siquiera Germán. O sea, uno tiene que ir y dedicarse y ser diligente en estas cosas. Por eso Pedro les escribe y esta carta contribuye justamente a la comprensión de nuestra fe en tres aspectos que vamos a ver rápidamente. En primer lugar, la seriedad de desviarnos de la fe.
Pedro marca eso en primer lugar. La amplia polémica que hace sobre los falsos maestros nos recuerdan la seriedad de desviarnos de la fe, sea en cuestiones teológicas o en cuestiones morales, porque como dijimos, una incorrecta teología conduce a la corta o a la larga a un estilo de vida con ciertas licencias debido a que nos hemos formado un Dios a nuestra imagen. Entonces por eso tengo licencias y demandas que se ajustan a los intereses de uno. Eso es lo que está diciendo Pedro. Los falsos maestros se habían apartado en aspectos de la segunda venida del Señor, se habían apartado acerca de los aspectos del juicio venidero y por tanto sus vidas reflejaban esta confusión y esta dejadez. Eso es lo que está diciendo Pedro. Su vida inmoral era resultado de su error teológico. ¿Por qué me voy a preocupar de mi vida si mi vida es ética y moralmente correcta o no? Si realmente no me importa la verdad de Dios, si no me importa si el Señor viene o no viene. ¿Se da cuenta? Es muy importante. El error teológico rápidamente se convierte en un error moral y se hace evidente. Y eso es lo que Pedro habla de estos falsos profetas, falsos maestros. Por eso, mi hermano, si bien es algo que vamos a volver a ver en esta carta de segunda de Pedro, es importante acá frenar y preguntarse concretamente acerca de los aspectos fundamentales de nuestra fe. ¿Por qué hacemos fundamento de la fe? Bueno, porque creemos que es importante. Esas son las cosas fundamentales en las cuales el cristiano no puede tener confusión. ¿En qué cosas tengo confusión? ¿En qué cosas me he formado mi propia teología divorciada de la palabra de Dios? Por eso Pedro afirma estas verdades, estas cosas, diciendo, estas cosas no son fábulas. Versículo 16, capítulo 1. Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Sino que dice después cosas que ellos vieron, eventos que ellos vivieron. Y no solo eso, sino que dice, tienen las escrituras mismas que anuncian estas cosas, y Pedro escribe y describe a esas escrituras como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se da cuenta? Las escrituras, el fundamento de nuestra fe, es importante. Es importante. Yo sé que cuesta sentarse a estudiar y a ser diligente en la palabra de Dios, pero es eso el fundamento de nuestra fe. No es fábulas artificiosas, no es ocurrencias. Es algo concreto. Es algo concreto. Eso en primer lugar, la seriedad de desviarnos de la fe. Es muy serio. Por eso Pedro está por morir y escribe que esto es algo importante. Pero en segundo lugar, uno tiene que comprender las cuestiones futuras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por medio de esta carta, Pedro ayuda a los hermanos y a nosotros a comprender que la escatología y las cosas futuras a través de la enseñanza del día del Señor son cosas importantes. Son cosas importantes. La idea principal de Pedro, él no describe, y por eso tampoco nos vamos a complicar en las cuestiones futuras, en las cuestiones de escatología, pero Pedro se basa en una idea principal, que el mundo está destinado a la destrucción y que se van a establecer cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que puntualmente enseña Pedro. ¿De qué forma va a pasar eso? Bueno, ahí hay muchas cuestiones de qué forma va a pasar, que no nos vamos a complicar con eso, pero en el contexto de la carta es importante notar que todo está conectado, muy interesante, al tema de los falsos maestros. El deficiente conocimiento de la verdad de Dios que estos falsos maestros tienen. Y entonces, fíjese cómo lo dice, capítulo 3, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces estos falsos maestros viven vidas que no les importa nada, justamente porque tienen un déficit
en el conocimiento de las verdades de Dios. Estas personas ignoraban aspectos del futuro que los llevan a vivir según los propios criterios. Y muchas veces a los cristianos en este tiempo le pasa lo mismo. Como no espero al Señor, no tengo en claro realmente acerca de qué va a pasar en el futuro, bueno, vivo mi vida como se me ocurre o como creo que tengo que vivirla. No en función de la palabra de Dios, sino en función de lo que creo. Y es algo incompleto o una fe falsa. Y muchas veces se arrastra a otras personas a eso. Es triste, pero es así. Comprensión de las cosas futuras. Pedro está preocupado por cómo la vida de estos hermanos está afectada en función y a la luz del regreso de Cristo. Es muy importante. Pero en último lugar, la importancia de la memoria, que es otra palabra, la memoria en el cristiano. Este es el tercer aporte que hace, de suma importancia, porque subraya la memoria en la vida cristiana. Fíjese la intención de la carta, versículo 1 del capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas. Tengan memoria, tengan presente la palabra de Dios en ambas cartas. Es importantísimo para Pedro este concepto de memoria en los hermanos y también el opuesto, olvidar. Si se fijan, capítulo 1, versículo 12, dice, no os dejaré de recordaros siempre estas cosas. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Recordar, despertar con amonestación. Versículo 15, procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esto es importante para Pedro, que estos hermanos recuerden y tengan presente las verdades de Dios, tengan memoria, pero no olviden. Capítulo 1, versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación. Capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, etc. Ignoran, olvidan. Eso es lo opuesto. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. No ignoréis que para el Señor, para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No olviden, no ignoren, recuerden, tengan memoria. Estén firmes en estas cosas que el Señor nos ha dejado. Como dijimos al principio y como lo menciona capítulo 1, versículos 14 y 15, Pedro sabe que son sus últimos días. Pedro lo sabe. Y esta carta es una especie de testamento que Pedro les está escribiendo a estos hermanos, en donde se preocupa, fíjense, se preocupa no por darles nuevas enseñanzas, no, sino en estimularlos al recuerdo de lo que ya han recibido. ¿Ya han recibido esto? Esto es importante. Por esto deben recordar, deben tener esta memoria que no es un simple acto intelectual, sino que es un ejercicio de la voluntad. Tener memoria es ejercer mi voluntad para grabar las verdades de Dios en mi corazón y para que de esa forma la mente, de este modo, me lleve a tener consecuencias prácticas en mi vida. Lo tengo en mi mente, perfecto, lo bajo a mi corazón, como decía hoy José, y eso afecta mi vida. Por eso, a los falsos maestros, a diferencia de lo que Pedro dice, le encantan las novedades. Lo novedoso es como espectacular, palabras frescas, nuevas revelaciones, etc. Pero Pedro acá afirma la antigua verdad de la enseñanza apostólica. En eso se afirma. Transmitida por el Señor, quien a su vez vino en cumplimiento de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces,
Es crucial, mi hermano, que usted se aferre cada día a las verdades de las Escrituras. Esto es importante. Lo que Pedro está diciendo acá, recuérdelo, se está por morir. Él sabe que se le acaban los días. Y le dice, esto es crucial. Esto es crucial, es vital para su vida. Es vital que usted se aferre a las verdades de las Escrituras. Lea las Escrituras. Medite en las Escrituras. Procure vivir las verdades de las Escrituras. Eso es lo que le dice Pedro. Uno nunca sabe cuándo llegará el momento en que su fe y sus creencias van a ser cuestionadas por los incrédulos. Cuestionadas o, en el peor de los casos, tergiversadas por personas que se dicen cristianos pero están confundidos y su vida refleja esa confusión teológica. ¿Se da cuenta? Nunca sabe cuándo va a llegar ese día. Entonces, aférrese a las verdades de las Escrituras. Esto es importante. Y Pedro advierte a estos hermanos. La advertencia que hace Pedro acá nunca ha sido tan oportuna como lo es hoy. Nunca. Es muy importante. Hoy el avance de los medios de comunicación, la falta de discernimiento espiritual en el cristianismo actual han permitido que el error doctrinal se extienda rápidamente. Es tremendo. Los falsos maestros están a la orden del día. En cualquier lugar usted lo puede encontrar, no sé, en canales de televisión, en radio, en internet, en las redes sociales, en libros, en revistas, en seminarios. Los falsos maestros están presentes. No es de la época de Pedro solamente. Están haciendo todo lo posible para promoverse a sí mismos y para promover sus falsas enseñanzas. Y en ese proceso sus carnadas atraen multitudes. Es tremendo. Atraen multitudes y cambian la verdad de Dios por mentira. Por eso Pablo le escribe en 2 de Timoteo, recordando, Pablo está por morir también. Es otro testamento el que escribe Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Le dice a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías. Evita profanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, o sea, la de los falsos maestros, carcomerá como gangrena. Tremenda la imagen que usa, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pone 2 nombres, los denuncia con nombre y apellido. Himeneo y Fileto son 2 de estas personas que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Se da cuenta? Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para colmo de males, algunos en este cristianismo actual, que no es misterio para nadie, motivados por este miedo cobarde de rechazo o por ideas erradas acerca del amor de Dios, se niegan a desenmascarar a los falsos maestros en la actualidad. ¿Lo ha notado? No hay denuncia sobre esto. No se corrige la enseñanza no bíblica. No, a mucha gente incluso le molesta esto. Le molesta la denuncia de los falsos maestros. Entonces debería molestarse por leer 2 de Pedro. Debería arrancar las páginas de 2 de Pedro. Si uno no quiere ofender y tolerar a estos falsos maestros. En lugar de contrarrestar el error, o lo aceptan o hacen caso omiso con un concepto de tolerancia errada. Pero el apóstol Pedro nunca tuvo reparos en denunciar a estos engañadores que amenazaban a su grey. Pedro lo hace. Los reconoció por lo que eran, lobos disfrazados de ovejas que se hallan al acecho para devorar a los ignorantes con sus mentiras destructoras. Lo hacen.
Pedro comprendió entonces que estos falsos maestros son emisarios del infierno. Hay un autor que dice son títeres de Satanás. Están motivados por amor al dinero, por amor al poder, por amor al prestigio, al protagonismo. Son maestros del engaño. Hacen eso. Y pregonan con éxito doctrinas de demonios. Escucha lo que dice un comentarista. Doctrinas de demonios a almas desprevenidas, comercializando ruina eterna como si fuera vida eterna. Comercializando ruina eterna como si fuera vida eterna. Tremendo. Piense por un segundo, son palabras finales de un pastor que está por morir y quiere pronunciar y procurar que estas cosas queden grabadas en la mente y en el corazón de estos hermanos. Esto es importante. Por eso la única defensa segura contra las tácticas de estos engañadores se encuentra en la verdad de la palabra de Dios, no en otro lugar. No hay otro lugar. No busquen otro lugar. Y Pedro, obvio que Pedro sabía esto y por eso escribió esta carta. Como un verdadero hombre de Dios, como un verdadero siervo de Dios, un pastor, le preocupaba proteger a quienes estaban bajo su cuidado espiritual, las ovejas del Señor. Incluso así como empezó esta carta diciendo gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo termina, y con esto terminamos por hoy. Versículo 17, capítulo 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, todo lo que ha dicho, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, de nuevo, repite, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por segunda de Pedro, Señor. Nos anima y nos exhorta a la vez, Señor, a no vivir un cristianismo flojo, sino a afirmarnos una vez más en estas verdades que han sido dadas a los que hemos creído. Señor, gracias por abrir nuestros ojos al Evangelio, porque no había en absoluto mérito en nosotros para recibir estas cosas. Señor, es tu gracia la que nos ha habilitado ahora por medio de tu Espíritu Santo a adquirir este conocimiento para que este conocimiento afecte nuestra vida, Señor. Rogamos que nos guíes, nos cuides, nos exhortes por medio de esta carta que hemos iniciado en este día. Señor, anhelamos que no solamente sea de bendición para tu iglesia, Padre, como orábamos al principio, que también sea un tiempo en donde tu evangelio sea predicado y muchos que están en confusión, que tienen creencias equivocadas, Padre, muchos puedan conocer las verdades de tu evangelio, puedan abrir sus ojos y puedan abrazar a Cristo, la piedra angular en la cual estamos siendo edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, Señor, para llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a tu luz. Señor, rogamos, guárdanos en este tiempo. Gracias por poder iniciar esto, Señor. En tu misericordia tenemos la posibilidad y la libertad todavía de abrir tu palabra y de hacerlo para que muchos puedan escuchar tus verdades, Señor. Gracias por este tiempo. Acompáñanos el resto de esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.